Bueno, buenos días, bienvenidos. Si nosotros nos vamos a el curso, vamos a ver. Aquí en el aula virtual, usted va a poder ver que están detallados los temas en general que se ven en esta unidad. Entonces, por ejemplo, eh, ya el video, uno de los videos que les dejé el lunes, explicaba el tema de los cromosomas, algo de los genes. En el siguiente video se habló del ciclo celular, se explicó el ciclo celular. Luego debemos de ver el tema de mitosis y meiosis, que son dos procesos celulares importantísimos que tienen que ver con pues gran parte de las funciones de una célula. La gametogénesis también, la formación de los gametos, quiere decir esto, o el origen de los gametos, en aquellos organismos que se reproducen de forma sexual. Luego tendremos que ver los principios de la genética, los principios de la herencia de Gregor Mendel, la herencia mendeliana, la herencia del sexo, cómo los organismos vivos, particularmente los seres humanos, heredamos un sexo. Vamos a hablar mucho de trastornos ligados a los cromosomas, cómo heredamos de nuestros padres algunos trastornos, algunos genes que nos condicionan a padecer de algunas enfermedades o algunos síndromes. Aberraciones cromosómicas, ¿qué ocurre cuando al heredar de nuestros padres un número no correcto, un número incompleto o una cantidad de más de genes? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Cómo se manifiesta en nosotros eso? Y luego un poco hablar de los alelos múltiples, la herencia, por ejemplo, de características como el tipo de sangre y otras más. O sea, esos son los temas en general que se tratan en esta unidad. Si usted se va a el libro de Solomon y se va a la cuarta unidad, pues se empieza con este capítulo de reproducción, ¿verdad? En donde se explica básicamente esos mecanismos a través de los cuales los organismos y las mismas células se reproducen. O sea, el tema de reproducción es un tema muy importante. Y luego, pues también está en otro capítulo el tema de la reproducción en plantas, aunque nosotros no tocamos mucho este tema, haremos una referencia nada más a él. También está el tema de los cromosomas, como ya se comenzó en uno de los videos del lunes, ¿no? El tema de los cromosomas, cómo es que se forman esos paquetes de cromatina que luego se convierten en esos cromosomas. También algo de los principios básicos de la herencia, como les decía, cómo es que heredamos, cuáles son los mecanismos que explican cómo heredamos los rasgos, las características de nuestros dos padres, que hacen que nosotros seamos un híbrido de ambos, o sea, una combinación de ambos, una combinación genética de ambos, a través de una reproducción sexual. Y aquí se estudia pues claramente cómo es que se dan esos mecanismos, ¿no? Esos mecanismos de herencia. Aquí vamos a ver eso en este capítulo, principios básicos de la herencia. Y luego los demás capítulos en realidad solo son pues algunos datos interesantes sobre lo que es la genética humana, el genoma humano, y también algo sobre la tecnología de ADN y genómica, que nos habla de cómo los avances en la genética el día de hoy, en este siglo XXI, pues han permitido el desarrollo de una serie de mecanismos, de terapias, inclusive terapias genéticas o de manipulación genética, que se ha utilizado mucho, por ejemplo, en la industria de los alimentos, en el caso de los alimentos transgénicos, o de la biotecnología, ¿verdad? Que es esa ciencia que utiliza precisamente la información codificada en los genes para producir características deseables en
descendientes, ¿no? Y claro, en el libro de Audesirc, en la sección 2 de este libro, que comienza con en la unidad 2 de este libro de Audesirc, que precisamente habla de la herencia, aquí comenzamos con el tema del capítulo 9, la continuidad de la vida, reproducción celular. Entonces, vamos a tratar de ver un poco estos dos temas. Vamos a hablar un poco de reproducción. Vamos a continuar con el tema de la mitosis y el tema de la meiosis, para que esto quede, pues quede claro, ¿no? Entonces, hablemos un poco de reproducción. Todos sabemos que la reproducción es una característica de los seres vivos, ¿verdad? Solo los seres vivos podemos reproducirnos. La reproducción pareciera una característica muy simple, pero en realidad no lo es, porque todos los procesos celulares que implica la reproducción son muy complejos. Pero el producto final de estos procesos de reproducción, pues siempre es la obtención de un descendiente o de descendientes que tienen ciertas características genéticas de sus padres o de sus progenitores. Si hablamos de reproducción sexual, sabemos que los hijos son híbridos, es decir, son una combinación genética, son un 50% genes del padre y un 50% genes de la madre. Y si hablamos de una reproducción asexual, estamos hablando de que la descendencia o la progenie o los hijos son exactamente iguales genéticamente al progenitor. Entonces, vamos a hablar un poco o intentamos un poco lo que es conceptualmente la reproducción y luego continuaremos con la explicación del fenómeno o de los fenómenos que implica la reproducción. Bien, continuemos acá con la siguiente diapositiva. Veamos, si usted busca en la literatura conceptualmente lo que es la reproducción, pues le va a dar conceptos un tanto diferentes, pero con el mismo espíritu. Aquí que al final quieren decir lo mismo. Por ejemplo, en el libro de Solomon, ve usted acá, la definición que da sobre reproducción es un proceso por el cual, dice, se producen nuevos individuos. Escuche que dice producción de nuevos individuos. ¿Por qué son producción de nuevos individuos? ¿Por qué la reproducción genera nuevos individuos? Bueno, porque se generan precisamente, y valga el juego de palabras, organismos de una especie que no existían. Son nuevos, no existían, pero ahora sí existen. ¿Por qué? Han nacido, ¿verdad? Entonces, por eso es que el concepto dice producir nuevos individuos de una especie. Luego, el libro de Ralph Taggart dice que la reproducción es un proceso, aquí es un poco más específico, más amplio el concepto, es un proceso asexual o sexual, mediante el cual una célula o un organismo completo genera descendientes. Recuerde que las células, al ser estructuras únicas y muy pequeñas, se reproducen igualmente a sí mismas, ¿no? Sí se reproducen, las células se reproducen. Ahora, los organismos multicelulares, como nosotros, igual nos reproducimos, pero realmente el proceso reproductivo es un proceso celular. Comienza en las células. Y luego, otros libros hablan de qué es la formación de nuevos individuos a partir de otros ya existentes. Claro, porque los hijos descienden de los padres y los padres ya existían, ¿no? Ya existen. A eso se refiere el concepto. Formación de nuevos individuos, otra vez, el concepto de nuevos individuos. Muy bien, ahora, hay dos mecanismos básicos de reproducción. Está el mecanismo asexual y está el mecanismo sexual. ¿En qué consiste de forma general el mecanismo asexual de reproducción? Bueno, la reproducción sexual es aquella en la que no ocurre una fusión de gametos y en la que la composición genética de la progenie o de los hijos suele ser, dice, idéntica a la del progenitor.
Entonces, esto quiere decir que aquellos organismos vivos del planeta que se reproducen de forma asexual, o sea, que siguen este mecanismo de reproducción, no necesitan juntarse con otro de la misma especie, pero del sexo opuesto. No necesitan hacerlo, sino que un solo padre, uno, se reproduce asexualmente y genera otro o a otros exactamente iguales genéticamente a él. O sea, son copias, son clones. A través de la reproducción asexual se generan clones. Un concepto importante de este mecanismo es que recuerde que en la reproducción asexual, esto no se le olvide, no ocurre fusión de gametos. El término fusión es unión. O sea, cuando usted hace una fusión es que usted está haciendo una unión de un elemento con otro. Entonces, los gametos son aquellas células especializadas para la reproducción sexual, ¿verdad? Lo que conocemos nosotros como espermatozoides, en el caso de los gametos masculinos, y óvulos, o también denominados huevos, en el caso de los gametos femeninos. Entonces, fusión de gametos quiere decir que el espermatozoide se une con el óvulo o huevo y forman una sola célula, una célula con dos núcleos que se denomina cigoto. Pero como esto es un tipo de reproducción distinta, esto es asexual, aquí no hay fusión de gametos, porque realmente el progenitor no produce células especializadas en la reproducción, no produce gametos. Todos los organismos que se reproducen asexualmente no producen espermatozoides, no producen óvulos. Su reproducción es asexual. Ahora, ¿cómo es que se lleva a cabo esto? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de reproducción asexual está, por ejemplo, la fisión procarionte. Fisión procarionte es lo mismo decir la reproducción asexual de los organismos procariotas o de las bacterias, ¿verdad? De las arqueas. Cuando se dice fisión, mire que ya fisión es otra palabra. Fisión lo que quiere decir es separar más bien, ¿verdad? Cuando se hace fisión de algo es que ese algo se separó en partes. Entonces, la fisión procarionte es cuando una célula procariota, una bacteria, por ejemplo, se divide en dos por un proceso llamado mitosis celular y produce dos individuos que son genéticamente idénticos, ¿verdad? Ahora, otro mecanismo de reproducción asexual es la fragmentación, en donde un fragmento del cuerpo del progenitor, del padre, se desprende y ese fragmento contiene la suficiente información genética como para formar un individuo completo, un individuo adulto. También está el proceso que se llama gemación, que es la producción de yemas o la producción de un grupo de células que se desprenden igual del cuerpo del progenitor y dan lugar a un organismo adulto. En las plantas hay otros mecanismos de reproducción asexual como la propagación vegetativa, que es cuando se desprenden de la planta partes que son diferentes a la flor o a partes que van a dar lugar a flores o frutos. Y esas partes igual dan lugar a una planta inmadura que luego va a crecer en una planta adulta. La esporulación, que por ejemplo se da en hongos, que es la producción de esporas, ya vamos a ver un poco de eso, también son células especiales. Y luego está la partenogénesis, que es otro mecanismo de reproducción sexual, en donde organismos que son hembras dan lugar a otras hembras sin la necesidad de la fecundación de un macho. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de eso en un momento. Ahora, una situación importante e interesante de la reproducción asexual es que todos aquellos organismos vivos del planeta que se reproducen así, generalmente producen muchos hijos. O sea que en la reproducción asexual, la cantidad de hijos que se produce es muy grande. Pero eso tiene una razón. Y es que comúnmente la mayoría de esos organismos, o un gran porcentaje de esos organismos nuevos que se están produciendo por
por un mecanismo asexual, no van a sobrevivir. Y los que sobreviven solo son un pequeño porcentaje. Entonces, eso quiere decir que deben de producirse muchos hijos para que al menos sobrevivan algunos y esos que sobrevivan pues puedan perpetuar la especie en el tiempo. Esa es una característica interesante de la reproducción asexual. Produce muchos descendientes, pero únicamente un pequeño porcentaje de ese total va a sobrevivir y va a perpetuar la especie. Ahora, vamos a hablar un poco de la reproducción sexual. En la sexual es todo lo contrario a la asexual, porque aquí sí hay fusión de gametos. Los padres, y ya en este caso son dos, no solamente uno, son dos, y son de sexos diferentes, macho y hembra, fusionan, producen, bueno, primero producen en órganos especiales llamadas gónadas, que también en los libros aparece ese término como gónoda. Gónoda o gónada son términos sinónimos, quieren decir lo mismo. ¿Qué es una gónada? Bueno, una gónada es un órgano glandular especializado en producir células reproductivas. Eso es una gónada. Entonces, en el caso de los organismos que se reproducen sexualmente, el macho tiene una gónada masculina, que es el testículo, donde se producen los gametos masculinos o espermatozoides, y las hembras tienen una gónada femenina, el ovario, que es en donde se producen los óvulos o los huevos. Y luego, ese espermatozoide que produce el macho, junto con el óvulo que produce la hembra, se van a unir, se van a fusionar, hay fusión de gametos, y van a producir un cigoto, que es una célula de la cual viene usted y yo, y todos los organismos que nos reproducimos sexualmente. Iniciamos como un cigoto, como una célula con dos núcleos. Entonces, vea que aquí, es un mecanismo completamente diferente porque se tienen que producir células especiales para reproducirse y luego debe haber un mecanismo para que esas células se junten, se fusionen y formen una única célula de la cual luego por mitosis se va a dividir esa célula en 2, en 4, en 8, en 16, en 32. Y ese montón de células que se van agregando cada vez más por mitosis van a dar lugar a la formación del cuerpo de ese individuo, de esa especie. Entonces, aquí también es algo interesante que en la reproducción sexual, los descendientes no son clones del progenitor. O sea, no son una copia al carbón, una copia genética exacta del progenitor. No. Aquí los descendientes son genéticamente variables. O sea, son híbridos, son una mezcla de genes del padre y de genes de la madre. Entonces, aquí son híbridos los descendientes, ¿verdad? No son exactamente iguales al papá, no son exactamente iguales a la mamá, sino que son una mezcla de genes de ambos. Y esa mezcla genética, esa variación genética, se debe a un proceso llamado meiosis, que es el proceso que nos explica cómo esos gametos que se producen, eh, eh, pues son células especiales para que esa variación se pueda dar. Y algo interesante también de la reproducción sexual es que a diferencia de la asexual, aquí la cantidad, estamos hablando del número de descendientes que se producen, es muchísimo menor a los que se producen por reproducción asexual. Aquí se producen mucho menos, porque tienden a sobrevivir la mayoría, a diferencia de lo que pasaba en la reproducción asexual, en donde más bien la mayoría tendía a morir y sobrevivían muy pocos. Aquí es lo contrario, aquí es la tendencia, la regla general es que la mayoría sobreviva. Puede morir, claro, pero
se supone que se han mejorado, digamos, los mecanismos para lograr la supervivencia de esos descendientes. Entonces, realmente la reproducción es más que una característica de los seres vivos. Es un proceso muy complejo que se requiere para perpetuar la especie en el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tiene la Tierra de existir? Probablemente miles de años o millones de años. No estamos muy seguros de eso. ¿Y cuánto tiempo tienen los seres vivos, las especies distintas, peces, de anfibios, reptiles, aves, mamíferos? ¿Cuánto tienen de existir? Igual, mucho tiempo. ¿Cómo han logrado sobrevivir esos grupos? Reptiles, peces, aves, mamíferos, por tanto tiempo. Por reproducción. O sea, si no se reprodujeran las especies, no sobrevivirían en el tiempo. Y por lo tanto no podrían evolucionar y adaptarse y eh, constituir esta gran diversidad de organismos vivos que hay en este planeta. Entonces, la verdad es que la reproducción es un proceso bastante complejo. Ahora, hablemos un poco de algunos ejemplos de esos mecanismos asexuales de reproducción de los que enlistamos en la diapositiva anterior y veamos algunas particularidades de cada uno de esos mecanismos. Entonces, hablemos un poco de la gemación. La gemación es un proceso asexual que produce una célula llamada yemas. No son gametos, ¿verdad? Pero son unas células que van a dar origen a otro individuo de la especie, a una copia. Esas yemas van a dar lugar a un clon del padre que produjo esas yemas. Eso quiere decir gemación, la producción de yemas. Y, por ejemplo, organismos vivos en el planeta que se reproducen por gemación están las hidras. Ya vamos a ver una fotografía. Las hidras son unos organismos muy pequeños que parecen plantas. No son plantas, pero parecen plantas. Y son acuáticos, viven en ambientes acuáticos. Las esponjas, ¿verdad? Las esponjas marinas o incluso las esponjas de agua dulce también son ejemplos de animales, porque las esponjas son animales, de animales que se reproducen por gemación. Las anémonas de mar, las medusas, los corales y algunos hongos como las levaduras, que son hongos unicelulares. Estos serían ejemplos de organismos que se reproducen por gemación. Entonces, esto es una hidra, miren, esto es una hidra. Parece una planta, en realidad no es una planta. Las hidras, como dice ahí, son animales muy pequeñitos, miden apenas unos milímetros de longitud. Y las hidras viven en ambientes de agua dulce comúnmente, aunque también se pueden encontrar algunas de agua, en agua salobre, agua que es una mezcla entre agua dulce y agua salada. Pues estas hidras que pertenecen al mismo grupo animal de las medusas, o sea, es un grupo que se llama nidarios, y también los corales y las anémonas, esos son nidarios, un grupo de animales llamados nidarios que son acuáticos. Vea usted el cuerpo de una hidra. Vea que parece que tiene como un tallo, que en realidad no es un tallo, sino que se llama estipe o cuerpo, y luego tiene una serie de tentáculos, porque la boca está por aquí, en este extremo, y los tentáculos lo que hacen es pues mover el agua y atraer partículas de comida hacia la boca. Ahora, fíjese bien en esta fotografía que usted tiene ahí. Observe esto que parecen unas ramas, que en realidad son yemas. Esas son las yemas. Entonces, observe usted la apariencia que tiene esta yema o estas yemas. Si usted se fija, estas yemas tienen la misma apariencia que el organismo adulto, nada más que están en un proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, las yemas, como les mencionaba, comienzan con un grupo de células que se van dividiendo por mitosis celular, se van multiplicando, de 2 pasan a ser 4, luego a 8, a 16, etcétera, y van produciendo, van formando el cuerpo y los órganos o los tejidos de ese animal
Y entonces en el proceso de crecimiento llega un punto en el que esta yema se desprende del cuerpo, o sea, se cae de acá. Y al caer en el suelo o en el sustrato, entonces crece para convertirse, sigue su proceso de crecimiento y desarrollo hasta alcanzar una talla en donde ya es considerado un organismo adulto. Entonces, esas células que crecen en una parte, esas yemas que crecen en una parte específica del cuerpo, o sea, no crecen en todas partes esas yemas, sino que solo en ciertas regiones del cuerpo, una región especial, especializada precisamente en la producción de yemas. Y esas yemas entonces son grupos de células que se van dividiendo por mitosis hasta generar un organismo inmaduro que se va a desprender del cuerpo del progenitor y va a crecer hasta un organismo adulto de la misma especie. Aquí hay otra fotografía de una hidra donde se puede ver precisamente cómo se ve la yema, muy parecida en su forma, en su estructura, a lo que es la hidra adulta, y que se va a desprender en algún momento para continuar un crecimiento hasta alcanzar la forma y las funciones del organismo completo. Eso es gemación, que en una parte del cuerpo, como que a usted y a mí, en una parte del cuerpo, pónganle en el abdomen, nos creciera un bulto, y ese bulto creciera más y más, creciera más y más, y lo que está produciendo es otro usted. Recuerde que es otro usted porque es un clon suyo, es una copia genética suya. Y entonces ese individuo que está creciendo ahí en su abdomen, en algún momento se va a desprender, se va a caer y va a desarrollarse hasta convertirse en otro usted genéticamente igual. Y eso sería una reproducción por gemación. Aquí se ve en un diagrama cómo se observaría la gemación de una hidra, en donde usted puede ver, aquí le está creciendo la yema continúa creciendo, se desprende en algún momento y al desprenderse da lugar a un organismo completo. Aquí está la yema y el individuo adulto. Aquí se puede ver que incluso algunas levaduras, que son hongos unicelulares, también se reproducen por gemación. Entonces vea usted que si esta es la célula, porque recuerde, las levaduras son unicelulares, si esta es la célula de levadura, entonces se van a producir, se van a juntar materiales, proteínas, principalmente, para formar una yema que va a ir agregando cada vez más material hasta que se desprende. No solamente proteínas, también, obviamente, esa yema tendrá que tener, y eso es algo que ya deberíamos de haber pensado. Si de esa yema va a crecer otro igual al progenitor, quiere decir que en esas células que forman esa yema está todos los genes, hay una copia de todos los genes, de todo el ADN que necesita para generar a otro individuo. Entonces, obviamente, aquí, en este ejemplo de la levadura, estas proteínas también incluyen una copia de de todo el ADN, de todos los genes que contiene este cuerpo celular de la levadura, para que la yema se lleve una copia de todos esos genes y pueda generar a otro individuo completo. Las anémonas de mar son otro ejemplo de animales que se reproducen por gemación. En el caso de las anémonas, la yema, cuando se produce en una parte del cuerpo y se desprende, así se ve la yema cuando se desprende, pues tiene también igual una apariencia muy similar al organismo adulto. Esta yema que flota en el agua, al desprenderse del cuerpo de la anémona, va a caer otra vez ahí al suelo, al sustrato, y va a crecer y va a dar lugar a otra anémona. Lo mismo pasa con las medusas. Las medusas también producen yemas, ¿no? Se producen yemas por gemación. Y en el caso de las medusas, lo que ocurre más o menos es lo siguiente. Primero, la medusa produce un huevo.
Ese huevo es un paquete de células. Claro, en ese huevo va una copia de todos los genes de la medusa adulta, de todos. Ahí va una copia. Es como un paquetito de células junto con ese ADN completo, una copia del ADN completo de la medusa adulta. Luego ese huevo, por diferentes mecanismos de crecimiento y desarrollo, va a producir algo similar a una larva. La larva que anda flotando en el agua va a caer al suelo, se va a adherir al suelo y va a ir creciendo hasta formar lo que se llama un pólipo. Y del pólipo es de donde se van a producir yemas. Se mire qué interesante este mecanismo de gemación. Se produce un huevo, una larva y luego un pólipo que está unido al suelo. Y ese pólipo es el que genera yemas. Entonces, si usted se fija aquí, cada una de estas es una yema que está produciendo el pólipo. La yema se desprende, crece, sigue creciendo, sigue desarrollándose y da lugar en algún momento a una medusa adulta, ¿verdad? A una medusa adulta. Interesante, ¿verdad? Esas formas de reproducción asexual. Y los corales también tienden a reproducirse por gemación. Producen yemas también. Hay otro tipo de reproducción asexual que es la fragmentación. Como su nombre lo indica, aquí no se producen yemas, sino que se fragmentan partes del cuerpo y de esos fragmentos surge un individuo completo. Un ejemplo muy claro, muy sencillo de explicar para este mecanismo es lo que ocurre con las estrellas de mar o lo que ocurre con los gusanos planos, los platelmintos, que estos gusanos también se reproducen de forma fragmentada. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, usted tiene ahí la imagen de una estrella de mar como las que ha visto normalmente en las playas. Pues resulta que estas se reproducen por fragmentación. ¿En qué consiste la fragmentación? Consiste en que si un fragmento del cuerpo, en este caso de uno de los brazos que tiene la estrella de mar, se quiebra o se desprende del cuerpo del adulto, ese fragmento contiene una copia de todos los genes, ¿verdad? Del organismo adulto y va a comenzar un proceso, a partir de que se fragmentó, que se separó del cuerpo del adulto, va a comenzar un proceso de desarrollo y de crecimiento y de ese fragmento se va a formar otra estrella adulta. Entonces, aquí hay bastantes cosas diferentes con la gemación, porque si usted recuerda, gemación es que en una región específica del cuerpo del adulto, del progenitor, en una región específica de su cuerpo, crece una yema que luego se desprende. Pero en este tipo de reproducción asexual, no es que en una región del cuerpo crece una yema, es que cualquier parte del cuerpo se desprende del organismo y ese fragmento que se desprende da lugar a un individuo adulto. Es bastante interesante. Es como que usted y yo, si nos pudiéramos reproducir por fragmentación, es como que, digamos, se nos cayera un brazo, se nos fragmentara un brazo y que a partir de ese brazo comienza a salir una cabeza, un cuello, otro brazo, el torso, la región pélvica, una pierna y otra pierna. Y se obtiene otro usted. Sigue siendo un clon, sigue siendo un clon, porque tiene una copia de sus genes, una copia al carbón, una copia exacta de sus genes. Entonces sigue siendo un clon. Aquí estamos hablando de clones. O si hablamos de gusanos planos, que se llaman platelmintos, algunos de estos gusanos planos son parásitos, nos parasitan, por ejemplo, a nosotros los animales como el ser humano o otros mamíferos, aves, y otros son marinos. Este que está aquí arriba es un platelminto parásito que comúnmente se le llama duela del hígado porque parasita el hígado de vertebrados. Y estos dos de aquí abajo no son parásitos, pero también son platelmintos, son gusanos planos, y estos son marinos. Si ustedes se fijan, los colores que tienen
nos recuerdan los colores que vemos en los arrecifes de coral, porque realmente ese es el hábitat de estos gusanos planos marinos, los arrecifes de coral. Por eso tienen esos colores tan bonitos. Entonces, ¿cómo es que se reproducen por fragmentación los gusanos planos? Bueno, aquí hay una ilustración. Si este es el cuerpo total del gusano, lo que ocurre es que, pues, el cuerpo se puede fragmentar, ya sea en la parte anterior del cuerpo, en la parte posterior o en la parte media, y cada uno de esos fragmentos van a generar lo que resta del cuerpo para formar el cuerpo completo. Ahí, así como se ve ahí. Ahora, si hemos sido curiosos y hemos estado prestando atención en esto, nos preguntamos seguramente lo siguiente. ¿Cómo saben las células, por ejemplo, de este fragmento de acá, donde está la cabeza? ¿Cómo saben las células que están en ese fragmento que lo que tienen que producir para completar el cuerpo es la parte media y la cola? ¿Cómo saben eso? O al revés, la pregunta de ¿cómo sabe las células de este fragmento de la cola que lo que tienen que producir son más células para regenerar la parte media y la parte anterior donde está la cabeza? ¿Cómo saben eso las células? La respuesta, por un lado, es simple y por otro lado no. La parte simple de la respuesta es que las células están programadas para eso. La parte compleja es que no sabemos cómo es que esos programas se activan para que ese fragmento dé lugar únicamente a lo que resta del cuerpo. Entonces, ahí hay una serie de preguntas que la ciencia se hace de cómo es posible que si a usted se le cae un dedo, por ejemplo, luego de ese dedo crezcan los demás dedos, la mano, el brazo y todo lo demás. Como saben esas células que lo que hay que regenerar es todo lo demás. Entonces, eso es algo que se sigue estudiando. Hay muchos mecanismos celulares que no conocemos realmente de las células. ¿No? Yo les decía en otra clase de las células y su forma, cómo trabajan, cómo funcionan. No sabemos mucho, sabemos pocas cosas. Y probablemente, pues, iremos conociendo más misterios de esos mecanismos celulares, pero creo que será muy lento porque es muy complejo todo lo que ocurre en una célula. Por eso es que yo he insistido en que no es posible a personas que crean o que creen que la vida en este planeta se originó de la nada, no es posible que sigan creyendo eso. Porque si usted se pone a pensar un poco en esto, todo lo que ocurre a nivel celular es tan preciso, tan exacto, tan ordenado, que definitivamente tiene que ser el producto de un diseñador. O sea, tuvo que haber algo, una fuerza, un alguien que tuvo que haber diseñado la estructura y el funcionamiento de las células y de todos los organismos vivos. Pero bueno, ese es un tema del que no vamos a hablar en este momento. Aquí tenemos otro mecanismo de reproducción asexual, la fisión binaria. Recuerde que fisión quiere decir separarse, fragmentarse sí, separarse. Y esto es lo que ocurre con bacterias, por ejemplo, procariotas, en donde simplemente el cuerpo de una bacteria se divide en dos, siempre por mitosis. El proceso celular por el cual se dividen siempre va a ser mitosis. Y la esporulación, también un mecanismo de reproducción asexual que tiene lugar, por ejemplo, en hongos, como ya habíamos dicho antes, o en algunas algas unicelulares también. Entonces, vea cómo es esto, algunos protozoarios también. Entonces, mire, si estamos hablando de una bacteria, aquí arriba, la fisión binaria en lo que consiste es que se da la mitosis en esa célula y la mitosis es el final del ciclo celular. Recuerda, ¿verdad? Si vio el video anterior. El ciclo celular culmina con la mitosis. Y la mitosis tiene 4 fases. Profase, anafase, metafasia y telofase. Y
al final tiene lugar un proceso que se llama citocinesis, que es la división del citoplasma en dos. Entonces, después de ese proceso de mitosis, la bacteria se va a dividir en dos y habrá producido un clon. Y eso se llama fisión binaria. Fisión porque se está separando la célula en dos. Binaria porque el producto son dos células que son genéticamente iguales. Así se reproducen las bacterias y se reproducen muy rápido. Gemas, bueno, la gemación ya la vimos. Y la esporulación, que tiene lugar, por ejemplo, en hongos o tiene lugar en protozoarios o en algunas algas, es que una célula produce copias, muchas copias, no solamente una copia de sus genes, sino que produce muchas copias. Y esas copias de sus genes son todos estos puntitos ahí. Cada puntito es una copia del ADN que hay en el núcleo de la célula. Cada una de esas copias, digamos, se va a encerrar en una membrana con citoplasma y esta célula que originó esas esporas, que se llaman esporas, esas células que se obtienen al final después de esta reproducción asexual, esas esporas van a salir de la célula madre y van a producir no solamente un clon, van a producir muchísimos clones, ¿verdad? Como usted puede ver ahí, hay muchos. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en protozoarios, como el que produce la malaria, por ejemplo, el parásito de la malaria, o sea, así se reproduce, o algas unicelulares que viven en ambientes acuáticos, marinos y dulceacuícolas, también se reproducen de esa forma y dan lugar a un montón de descendientes, a un montón de clones. Y en la partenogénesis, que este quizás sea el mecanismo de reproducción que a mí me extraña más o que me asombra más, y es que aquí lo que se producen es que las hembras de una especie van a producir huevos que no necesitan ser fecundados por un espermatozoide y de ese huevo va a salir otra hembra. No van a producirse machos. Eso se llama partenogénesis. El desarrollo a partir de hembras vírgenes de otras hembras. Y eso ocurre mucho en insectos o en artrópodos, como por ejemplo en moscas, en hormigas, en termitas, ocurre también bastante en áfidos, ocurre en abejas. Y lo que quiere decir esto es que si este áfido que está aquí, los áfidos son estos insectos muy pequeños que se encuentran parasitando los árboles de cítricos, los naranjos, los limoneros, etcétera, que son muy pequeñitos y que se les llama las vacas de las hormigas. Estos áfidos, si este es el adulto, este que está aquí, de color marrón oscuro, este va a producir, esto es una hembra, y esta hembra va a producir huevos, va a poner, así como están aquí estos huevos, miren, de estos huevos va a producirlos esta hembra, y estos huevos, de aquí va a crecer otro áfido, todos estos que están aquí, cada uno de estos es un áfido inmaduro, o ya casi adulto, pero está en un proceso todavía de inmadurez. Pero sale de este huevo, pero lo interesante es que este huevo no fue fecundado por un espermatozoide, porque estamos hablando de organismos que se reproducen asexualmente. Simplemente es un huevo que produce a otra hembra. Entonces, en estos organismos que viven así en grupos grandes y que son muchos de ellos invertebrados, aunque hay vertebrados también que se reproducen por partenogénesis, claro, estos huevos van a dar lugar a una larva inmadura y esa larva inmadura, que es hembra, va a dar lugar también a un organismo adulto que también va a ser hembra. Los machos solo se van a producir cuando se necesiten. Quiere decir que esta misma hembra puede poner huevos que van a dar lugar a machos, pero eso no lo hace comúnmente, lo hace muy pocas veces cuando se necesitan machos para ciertas actividades.
Y eso es un proceso bastante complejo de reproducción asexual que se llama partenogénesis. Lo mismo pasa con las abejas, las hormigas, las termitas, que todos estos son insectos sociales que viven en números muy grandes. Pero ocurre también en otros artrópodos, como por ejemplo crustáceos, ¿verdad? Como langostas. Ocurre incluso en organismos vertebrados como peces. Bueno, este no es un vertebrado. Sí es un vertebrado, aunque no tiene vértebras de hueso. Hay que hacer la aclaración. Es un pez cartilaginoso, un tiburón. Entonces, la partenogénesis también tiene lugar en organismos ya mayores, ¿verdad? Como los peces. En este caso, tiburones. Pero también tiene lugar en vertebrados como anfibios. En este caso, una salamandra. También se da la partenogénesis en salamandras. Bueno, y luego tenemos el mecanismo para terminar de reproducción sexual. Aquí hay dos variaciones. En la reproducción sexual hay dos variaciones. La fecundación o fertilización interna y la fertilización externa. ¿Qué quiere decir esto de fecundación o fertilización? Bueno, la fertilización o fecundación es ese proceso en el que el espermatozoide encuentra el óvulo y se fusiona con él. Eso es la fecundación. Entonces, hay organismos vivos en el planeta que se reproducen sexualmente y que siguen un mecanismo de fecundación externa. Y esos son todos aquellos en los que el espermatozoide y el óvulo no se encuentran en el interior del cuerpo de uno de los progenitores, sino que se encuentran y se da la fecundación del óvulo por el esperma en el exterior, como lo que ocurre con los peces o lo que ocurre con los anfibios, que en los peces, por ejemplo, el pez macho libera sus espermas al agua y el pez hembra libera sus óvulos al agua. Entonces la fecundación es externa porque tiene lugar en el exterior del cuerpo de los padres, tiene lugar en el agua. Una vez que se fecunda el óvulo, se forma un cigoto y en ese cigoto crece un embrión y de ese embrión al salir del huevo se va a convertir en una larva que va a crecer y va a dar lugar a un pez adulto. Pero también hay el grupo de organismos vivos que se reproducen siempre por una vía sexual, pero utilizando un mecanismo de fecundación interna. Esto es, el espermatozoide se encuentra con el óvulo y lo fecunda, pero en el interior del cuerpo, generalmente de la hembra, ¿verdad? Eso ocurre en muchos organismos vivos, en mamíferos, en aves, reptiles, también en algunos anfibios. Incluye incluso insectos que son invertebrados, también gusanos, pulpos y moluscos que también son invertebrados, por ejemplo. Entonces miren que la diferencia está en dónde se encuentra el óvulo con el esperma, si en el exterior del cuerpo de los progenitores o en el interior. Tiene ventajas que la fecundación sea interna, porque como los gametos se van a encontrar en el interior del cuerpo de uno de los progenitores, no hay posibilidades de que se pierdan esas células gaméticas, digamos, por depredación, ¿verdad? Porque venga otro organismo y deprede o destruya esos gametos. Lo que sí puede ocurrir con la fecundación externa, porque si estos dos peces ponen sus esperma y sus huevos en el agua, o una rana hace lo mismo, hay otros organismos, otros peces que se pueden comer los óvulos o el esperma, se los pueden comer, o pueden venir insectos y se los pueden comer. Entonces, eso no asegura que todos sobrevivan. Por eso es que miren que la cantidad de gametos que se producen es mucha para producir la mayor cantidad de descendientes posibles y lograr que por lo menos algunos sobrevivan. Eso es una gran desventaja de la fecundación externa, que como se encuentran esas células en el exterior, pueden ser destruidas por otros depredadores, por ejemplo. Pues vea que hasta ahorita y hasta aquí que hemos visto el tema de reproducción, se puede ver que
sí es un mecanismo, un proceso importantísimo que asegura la existencia o la supervivencia, mejor dicho, en el tiempo de todas las especies que existen. Cuando las especies no se pueden reproducir por diferentes razones, estas especies tienden a estar en peligro de perderse, ¿no? De extinguirse. Y esto, aunque no es un tema de hablarlo en este momento, pues en algún momento podemos dar algunos ejemplos. Bien, con eso terminamos ahorita porque ya solo faltan 3 minutos para las 12 del mediodía. Recuerden que quedamos que para mañana les iba a dejar ahí una actividad acumulativa de un punto que teníamos pendiente de la tercera unidad. Entonces, busquen la mañana a la hora de clase, pero en la tercera unidad, porque es de la tercera unidad, no de esta cuarta unidad. Entonces, ahí va a estar al final de la tercera unidad y vale un punto, que es el que nos faltaba para esa unidad 3. Va a estar disponible mañana a la hora de clase para que la puedan hacer. La voy a programar ahorita en la tarde para que ya les aparezca en la tarde-noche. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Sigamos el calendario, continuemos estudiando los temas, en este caso de la unidad 4. Comiencen a leer, a ver los resúmenes aquí en las videoconferencias y vayan más adelante, ¿va? Sigan leyendo. Cualquier pregunta la hacen al chat o a los medios que ya establecimos. Si no hay preguntas, terminamos ahí y seguimos el día lunes siguiente. Gracias, Lick. Por nada, saludos.